puerta del valle, como nosotros estábamos estudiando que era el lugar donde se sacrificaban los niños. Pues ese día cayó en especial y hablamos acerca de ese ofrecimiento que daban los padres a Moloc. Miramos, mire, para que pueda tener usted esa imagen de cómo se hacían esas danzas y aún esos sacrificios en ese lugar. Ese lugar estaba junto a la puerta del valle. Las cosas que también hemos estado viendo, hermanos, que a mí me impacta es que no es casualidad que ese lugar sea en forma como de un corazón. Entonces, en el centro del corazón estaba el tabernáculo, el templo. Miramos la puerta, hermano, de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta antigua, la puerta del valle. En sí son 10 puertas, pero cuando se habla de 12 es que hay 2 puertas lo que son adentro. Entonces miramos la puerta del valle, que es ese lugar que se le puso por el valle de Hinnom. Podríamos nosotros haber tocado acerca de todo lo que lleva ese valle, pero hay otra puerta en ese valle también. Y esa puerta de esas ruinas era la puerta del muladar, conocida también, hermanos, como la puerta de la basura. Realmente cuando uno ve las imágenes de lo que se hacía en ese lugar, grotesco, hermanos. Parecía que fuera alguna película sacada de ficción, que le estuvieran diciendo, no, si en aquel tiempo se ofrecían, no es que los sacrificaban a los niños antes, es que vivos los ofrecían a esa estatua, a ese dios Moloc, vivos. Miramos que algo a mí que me impactó también de que Salomón participó de esos sacrificios y la forma de que se hacían los ofrecimientos de sacrificio era que daban a un hijo. Seguramente ha de haber ofrecido si dicen que participó de esos sacrificios. En aquel lugar también era conocido como el infierno. Imagínese usted de un lado donde en las noches se miraba fuego con tambores, que hablábamos acerca de los tambores también. Mirábamos que ese sonido hacía que no escucharan los gritos de los niños. Ahora imagínense al otro lado, hermanos, cómo ardía en fuego la basura. Y aparte, no solamente que arrojaban allí la basura, sino que arrojaban los cadáveres de los animales que eran sacrificados ahí. O también los cuerpos de muchas personas que no eran consideradas honorables o no tenían la honra de ser enterrados y eran criminales y eran echados en ese lugar para que ardieran como un desecho. Si usted se pone a pensar, dice, qué terrible ese lugar. Y Jesús habló acerca de ese lugar donde Él dice que el gusano no muere. Nosotros miramos que, hermanos, todos los gusanos que se levantan ahí en los cuerpos ya que están corruptos, mueren, arden aún con el mismo fuego. Pero el Señor dice que el infierno, haciendo una imagen de ese lugar y una metáfora, que el infierno es como ese lugar, pero que el gusano que está en ese lugar nunca muere y el fuego nunca se apaga. Para que un fuego arda necesita una leña continua y ese lugar continuamente iban a botar ahí los desechos. Así que el Señor utiliza esa metáfora para decir que hay un lugar realmente. Otros comentaristas dicen, no, eso Jesús lo utilizó como una metáfora, sí, pero para referirse a algo literal, a algo espiritual que sí existe. Pues mismo el Señor, al hablar acerca de cosas espirituales, Él enseñaba las cosas naturales, las cosas que nosotros podíamos ver. Dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese lugar, en el valle de Hinnom, también es conocido como el Gehenna, pero ese se habla en griego, que es una traducción
del valle de Hinnom. Es una traducción del valle de Hinnom. En las Escrituras, cuando se habla acerca del infierno, muchos piensan de que ha de hablar poca cosa o nada. Los estudiosos han encontrado que Jesús habló más del infierno que del cielo mismo, dándole a los hombres una advertencia literal de lo que podía acontecer si desobedecían los mandamientos de Dios. Aún él cuenta la historia, y muchos lo comentan, incluso una secta que niega que el infierno exista, porque dicen cómo un Dios amoroso va a crear algo, cómo un Dios amoroso va a hacer que una persona pague perpetuamente por su pecado. Bueno, es que la santidad de Dios es perpetua. Por ello, la consecuencia del pecado es una muerte perpetua, una lejanía de Dios, eterna. Y esa misma palabra infierno es el destino final de todo hombre o toda mujer o todo joven que no se arrepienta de los pecados. El Señor habla en la historia del rico y Lázaro y señala que aún el rico gozó de sus placeres y había un hombre llamado Lázaro, un mendigo. Y no significa, hermano, como una doctrina que también debo, hermano, de hablar acerca de ello, de que todos los ricos van a irse al infierno. No está hablando de eso, hermano. Ni que los pobres van a entrar al reino de los cielos únicamente. Está hablando más, hermano, del corazón del rico y el corazón del pobre, del mendigo, donde injustamente, hermano, no hacía partícipe de las riquezas o de las glorias que Dios le había dado a esa persona con su prójimo. Entonces los dos mueren. Habla acerca de que el rico sufría en ese lugar con tormento y gemía por tan siquiera que mojara la punta de su dedo y que la pusiera. ¿Qué puede hacer, hermano, una gota para un sediento? ¿Qué podría hacer? Para nosotros que tal vez anduvimos por ahí el desierto, hermano, de tanta sed que teníamos, nos llenábamos, hermano, de agua y sentíamos que no hacía nada, ahora una gota. Entonces, es un lugar de tormento, un lugar en el cual no hay descanso. Habla acerca de que el rico tiene recuerdos, tiene memoria. Entonces es un lugar donde la memoria no se borra, sino que la memoria está latente y aún más sobre lo que él hizo. Es parte de la consecuencia y parte del castigo. No sé si usted ha estado preso algún día, hermano, pero ahí le llaman los privados de libertad. ¿Quiere ir al baño? Baño. Aquí no hay baño. Y quiero comer a las 12, comidita caliente, arroz, frijoles, carne, un poco de bistec. ¿Qué es eso? Y mi almohada ahí, que yo no puedo dormir porque en la noche me pega frío si no tengo la cobija, decimos, no sé cómo le dicen en otro lugar, gruesa, la colcha. Por favor, bajen al aire porque está frío. No, ahí no existe eso, hermano. En el infierno no existen esas cosas. Él continuamente, así como, hermano, muchos que aunque han dicho, no, yo no me voy a arrepentir, pero cuando están siendo juzgados y escuchan la condena que les llega por parte del juez, y muchos cuando entran a esa cámara sabiendo de que van a morir, lloran y se arrepienten. Y les viene a memoria que pudieron haber hecho algo distinto que los llevara allí, pero ya no se puede cambiar. Ya no pueden volver atrás y arrepentirse. Nosotros tenemos hoy, es el día, hermano, que nosotros nos podamos arrepentir. Hermano, pero yo ya soy cristiano. Hoy es el día aún para el cristiano para que se arrepienta, hermano.
de sus pecados. Este rico era un rico que formaba parte del pueblo de Dios, hermano. Pero es que Dios no tiene hijos mimados, hermano. Dios no se complace con la injusticia, hermano. Aun cuando aquellos tienen el pronombre de cristianos, deben de hacer justicia a ese nombre, hermano. Podemos cometer nosotros un pecado, sí, hermano, pero tenemos un abogado grande que antes de ser llevados a ese lugar del infierno, podemos clamar a Él. Y entonces el Señor Jesucristo aboga por nosotros antes de que caigamos a ese lugar. Lázaro, hermano, estaba en otro lugar donde tenía paz en su alma. Y el rico recordaba que aún tenía hermanos que estaban vivos y rogaba y le decía, Señor, manda a Lázaro, hazlo resucitar, Señor, lo que le estaba diciendo, y hazlo regresar, que le hable a mis hermanos. Pero, hermano, ni aunque una persona que Dios ha dado testimonio y a muchos los ha hecho ver el infierno y aquellos lugares de tormento que hay allí y hablan, ni aún así escuchando se arrepienten. Y algunos otros que dicen cosas que no han visto, mintiendo y engañando su mente. ¿Por qué, hermano, puede decir usted que no han visto y ellos dicen que ven? Pues la forma, la manera de vivir de ellos demuestra que han inventado cosas. Porque una persona que haya tenido alguna experiencia sobrenatural del infierno o de Dios, su vida va a cambiar, hermanos. No va a permanecer igual. Entonces una persona que haya tenido alguna experiencia impactante en la vida, va a cambiar, va a cambiar. Si solamente de saber de que iría a ese lugar por desobediencia a un ministerio o a la palabra, gime, hermano. Por eso fue movido Jonás a predicar el evangelio a Nínive, porque no quería volver a ir a las entrañas del mismo infierno. Allí estuvo ese lugar. Y mire lo que dice el Señor acerca de que muchas veces hay personas que dicen, pero, o me podrían decir a mí en este caso, pero hermano, usted está hablando algo y si usted ni lo ha visto. Pero el Señor habla acerca de ello y dice en Lucas 16, 27, busquémoslo, hermanos, por favor. Lucas 16, 27. Dice, entonces el hombre rico dijo, Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá. Dile que les advierta a mis 5 hermanos, si ellos no tengan que venir a este lugar de sufrimiento. Pero Abraham dijo, ellos tienen los escritos de Moisés y los profetas, que les presten atención y le obedezcan. Lo que el Señor nos está diciendo a nuestro tiempo es, ellos tienen la palabra y tienen a predicadores. Que le presten atención a lo que dicen y no lo que hacen, hermanos. Gloria a Dios que Dios permite que haya un testimonio honorable en los predicadores, pero muchas veces las personas ponen los ojos en esos testimonios, hermanos. Y cuando Dios nos habla acerca de ellos, nos dice, hagan caso a lo que dicen y no a lo que hacen. De aquellos predicadores que deshonran realmente la palabra de la predicación de la cruz. Dice, el hombre rico dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va desde donde están los muertos, desde el Gehenna, desde el infierno, desde este basurero, y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Abraham le dijo, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. No escucharán a alguien. Si no creen a la palabra, si no creen a los profetas, ¿cómo creerán a alguien que regrese de entre los muertos? Cuando trato de hablar acerca de la puerta del muladar o la puerta de la basura o la puerta del mismo infierno,
En este momento estoy hablando a personas que no conocen a Cristo. Personas de que muchas veces, como este servidor que está aquí, estuvo en ese lugar como desecho. Pero Dios, tomando lo más vil, lo más menospreciado para avergonzar a lo que se cree sabio, toma de ese lugar de las cenizas para levantar, hermanos, y para reedificar esas puertas. Aquellas puertas que en su momento, hermanos, y se me volvió a poner así, que en su momento estuvieron destruidas. Permítame. Aleluya. Que en su momento estuvieron destruidas. Mire, para nada más algo de arqueología un poco, hermano, ese lugar se encontraba allí en ese valle, ese era el valle. Estas son las puertas de Jerusalén. Pero quiero que vea esta parte de aquí. Este fue el tabernáculo en el tiempo de Salomón. Aquí están las puertas, en el tiempo de Herodes, perdón. Aquí donde dice la puerta de la basura, realmente debería de ser la puerta, hermano, del valle. Y la puerta donde está la parte de aquí, donde dice la puerta de los esenios, debería de ser la puerta, hermano, de la basura. Fue cambiando. Y si usted ve esa parte donde dice basurero, era la parte, hermano, donde estaba lleno de escombros y de cenizas. Y ardía ese fuego literalmente allí, en ese lugar. Hay una foto donde, quiero que la veas, donde se inspeccionó esas puertas de Nehemías, entrando por esa puerta del valle, la primera puerta que entró a inspeccionar y volvió por esa puerta, pero la segunda puerta a la que llegó fue por esa puerta de la basura. Hermano, más de algún predicador o alguien se nos acercó a predicar la palabra de Dios. Fue como un Nehemías que llegó y entró por esa puerta, hermanos, al ver esas puertas destruidas y al vernos a nosotros en nuestra vida destruida. Somos nosotros que podemos creer en esa palabra para salir de esa destrucción en la que podamos estar. Y entonces Dios de lo muerto vuelve a hacer a vivir por medio de la fe. Por medio de la fe y no por obras, hermanos. Entonces, estas grandes señales que Dios ha hecho, levantando de entre los muertos a predicadores, no es por por el testimonio de que se convierte una persona, es por la palabra del mismo testimonio que predica la persona. Muchas veces se engañan los predicadores. Oh, qué gran testimonio tengo de donde Dios me sacó. Pero es la palabra que cambió a esa persona, las cuales ven los hombres y se llegan a arrepentir al ver esa palabra que ocasionó vida en aquella persona. Ahora, cuando se habla, hermano, de la puerta de la basura, se habla de esa necesidad que hay en nuestras vidas de ministrar nuestras vidas, de ministrar nuestra alma. Ya siendo cristianos necesitamos saber de que necesitamos sacar la basura de nuestra alma. Necesitamos sacar aquellos resentimientos, vicios que pueden llevar a tener una vida de infierno, hermano. Muchas veces hay personas de que usted las ve corriendo de aquí para allá, de fiesta, de aquí para allá, de compra en compra. Y dicen algunos, tiene una vida de perro, dicen. Solo son peleas, resentimientos. Nosotros antes decíamos una vida de infierno, porque solo es lamento, hermano. Y un aislamiento y un dolor, tanto por su pecado y por las cosas que ha hecho. Y entonces en esta puerta para nosotros es necesario que venga, hermanos, un arrepentimiento de corazón. Y una de las cosas que es un sentimiento y aún del mismo infierno es la ira. Jesús habló acerca de la ira.
y la, la, la trató de hilar juntamente con el Gehenna, con el infierno. Y es algo que nosotros debemos de decir, bueno, poner atención y decir, Señor, llegó a hablar del Gehenna y de la ira en la misma palabra. Dice Mateo 5:22. Por eso os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, algunas versiones dice torpe, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga a su hermano fatuo, en otras versiones dice maldito, será expuesto al infierno. En muchos lugares, no aquí, no he visto, hermano, porque los americanos, cuando uno viene a este país, uno ve hasta la manera de cómo aprende a tratar a los hijos. Pero allá en los pueblos de donde venimos nosotros, muy común se le dice a los niños maldito. Y no se le está hablando de el mismo hermano, se le está hablando de la madre o el padre. Cuando se llenan de ira, se habla maldito. Ojalá hubiera tenido yo un rollo de alambre. Me hubiera servido mejor. Hermano, y entonces crea en la vida desde muy pequeño un infierno en la vida de aquellos jóvenes. Un infierno donde ellos dicen, bueno, mi vida en un infierno, se pega al otro y arde, hermano, también. Porque va contaminando a los demás, porque él mismo tiene una ira acumulada aquí porque lo maldijeron. Dicen otras versiones, pero yo les digo que todo el que se encolerice con su hermano será culpable en juicio. Cualquiera que le llame, dice esta versión, estúpido a su hermano será culpable ante el Sanedrín. Ese era el concilio de aquel lugar, hermano. El Sanedrín. Y cualquiera que le llame maldito se expondrá, dice, al fuego del crematorio. ¿A dónde quedaba el fuego del crematorio? Allá afuera de la ciudad, hermano. Ahí cremaban los cuerpos que eran deshonrados. Dice otra versión, pero ahora yo les digo a todo el que se enoje con otro, tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Hermano, y no solamente es de enojarse. Él no está hablando aquí solamente de un enojo. La Escritura habla airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejen pasar ese día. Habla acerca de un insulto que nace en el corazón con deseo a la muerte. De la misma interior de las entrañas. De eso habla, dice la versión Pechita. Pero yo les digo que todo el que se encolerice con su hermano, sin razón es culpable ante la corte. Porque Dios, ahora que juzga, es el corazón. Hermano, pues yo no lo he hecho. Solo tuve la intención de apuñalarlo, pero, hermano, es culpable. Eso nos dice culpable. Eso es lo que nos dice la palabra culpable. Culpable. Deseaste que tu hermano muriera. Eso fue lo que le dijo el Señor a Caín. Mire, Caín tenía la puerta ahí, tenía la puerta de la basura, pero no quería sacar los desechos de la ira. No sé si usted allá, pues como no teníamos puerta en nuestro pueblo, pero aquí, hermanos, sí hay puertas en los cuartitos y en los jóvenes, hermano, que tienen pulcro es el lugar, hermano, pero limpio, hermano, sin desorden, hermano. A veces sin la puerta se puede cerrar, hermano, porque mochilas por aquí, por allá. Entonces, así tenía Caín, hermano, no cerraba la puerta ahí. Y le dijo Dios, Señor, ya el pecado de la ira está ahí como fiera, esperando. Lo que el Señor le está diciendo, trata con tu corazón, saca esas cosas. Allí, ¿a dónde? Al Gehenna.
porque no forman parte, hermano, de la ciudad. Saca ese desperdicio, no forman parte de nosotros. Una persona que ha creído en Cristo es santificada, es apartada, está limpia, pura. Es decir, ¿dónde deben ir los hechos de Satanás? ¿Dónde debe ir la basura? Nuestro corazón no es basurero de Satanás. Debemos de sacar esas cosas de nuestro corazón, hermanos, esas iras. Y todo, dice, el que se diga a su hermano raca, es decir, maldito, culpable es ante la congregación, y todo el que le diga idiota está condenado al Gehenna. La ira, hermanos, es una manifestación emocional del alma. Por eso la Escritura, somos seres almáticos, nos dice, airaos, pero no pequéis. Y muchos dicen, es que la ira sale porque me hicieron cosas injustas. ¿Para quién? Porque el ladrón, cuando es sorprendido, ¡ay, gracias!, le dice. Se llena de ira, hermano. Me sorprendiste. Y se llena de ira. El mentiroso, cuando es sorprendido, se alegra. Se llena de ira también. Así que la ira es algo interno que está dentro y se manifiesta tanto para la injusticia y tanto para la justicia. Hermano, hay un testimonio de un juez que lo declara culpable y se volvió eso viral, porque a pesar de que lo declaró culpable y las evidencias estaban ahí, cuando el juez dictamina que es culpable y que tiene que pagar una sentencia, la persona empieza a maldecirlo. Sacó su ira, sacó la basura que tenía dentro. Así las personas, hermanos, lo que tiene en su corazón, en su ira, lo va a sacar. Lo va a sacar. Y le dijo unas malas palabras al juez. Y entonces de cada mala palabra empezó a dar cuenta. 98 días de prisión. Y cada vez que salía hablando otra mala palabra, se le sumaba más y más. Y la persona no podía detenerse hasta que llegó a 588 días de prisión. Por solo la condena por decir las malas palabras fue más grande que la que le puso el primero el juez. Así nosotros vamos a poder ser culpables de cada palabra. Vamos a dar cuenta, hermano. Vamos a dar cuenta. Una persona que se llena de ira pierde la capacidad de autocontrol. Pierde esa capacidad de tener dominio propio. La ira, hermano, es uno de esos frutos de la carne. No hay paciencia en la ira. Hay personas que, como no tienen paciencia, rápido se llenan de ira. La paciencia es en contra de la ira. Incluso en la ira, muchos la utilizan para manipulación, hermano. Cuando vi esto, digo yo, wow, Dios ayúdame. Porque hay muchas cosas que uno pasa de joven y son traumas, hermanos. Son traumas. Y nuestros padres y nuestros hermanos, tomaban esa ira para que uno pudiera hacer las cosas por miedo a la ira. Y entonces uno decía, se recordaba los golpes en la ira. Decía, mejor, pero aquella persona sabía cómo uno llegaba y decía, ok, le demuestro mi cara de ira y sé que lo va a hacer por la ira. Entonces digo, Señor, ayúdanos. Porque muchas cosas que nosotros podemos estar pasando, las podemos estar repitiendo, hermanos. Y podemos utilizar esa ira para manipulación. Y algunos otros aquí también tendría yo, hermano, que corregir, ¿verdad? Porque hay muchas personas que usted las ve fruñido esto, no sé cómo le llaman, hermano, así. Pero que usted cuando habla con ella,
fruncido. Usted habla con ellas, son personas tan llenas de paz, hermano. Y usted dice, bueno, pensé, hermano, de que era una persona llena de ira. Pero no. Entonces, uno debe de tratar con la persona. A veces nosotros miramos y no, pues, para pasar por ahí mejor me voy a dar vuelta, ¿verdad? Pero hay otras personas que ni aún usted las ha tratado. Y usted, hermano, no las puede ni ver porque esa mirada la mató. Esa mirada lo mató. Llena de ira. Y como es parte de estas cosas de corrección, hermano, estamos en un tiempo tan difícil donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hermano, lo he visto, hermano, donde hay personas que vienen, un vecino agarra el bote de basura de otro, lo llena, y cuando le va a reclamar al vecino le dice, ¿y usted por qué Pero porque se aira. Y los cristianos no deben de enojarse. Y entonces utilizan esa mezcla para decir, hermano, de que nosotros no podemos llenarnos de ira o de enojo, pero es algo diferente. Una persona que está en la carne, la ira sacará, hermanos, lo malo. Una persona que anda en el espíritu, lo que va a sacar es la injusticia y se va a molestar por la injusticia. Dios es un Dios que está airado. Y aquí sí, por muchas enseñanzas está airado, hermano. Pero su ira es santa, es justa. Y está airado con los impíos, con los pecadores, con los que hacen el mal, continuamente y día a día. Leámoslo en Salmos 7:11, hermano. Por si. Dios es un Dios justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que el impío ha salido a decir de que alguien justo no puede reclamar por algo que no es de él. El impío ha salido a defenderse en contra de la ira justa. Hermano, y usted dice, bueno, dice usted, y ahora uno debe de ofenderse por las cosas que no debían de tomar. ¿Usted qué va a hacer, hermano, cuando le toquen a un niño, hijo suyo, que espera de que usted sea su defensor? ¿Se va a alegrar? Lo que se nos impide, hermano, es guardar esas cosas injustas que nosotros no debemos de hacer. La maldad. Eso es lo que nosotros, pero hacer un reclamo justo es debido, hermano. Nos podemos nosotros llenar, hermano, en su momento de celo santo. Cuando nosotros venimos a la iglesia y miramos que es un lugar en el cual está apartado, nos vamos que hagan y deshagan. Nos vamos a llenar de ira, hermano. El Señor cuando fue y vio a los falsos predicadores, hermano. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 100, que aquel dijo 200, los de 1000 aquí, los de 500 aquí, los de 10,000 aquí, los de casa aquí. El Señor volteó a aquel lugar, hermano. Y recordaron los discípulos el celo de mi casa. Ha llenado mi corazón. Hermano, diría yo, ¿usted qué va a sentir cuando su esposa está siendo maltratada? Se tiene que llenar de ira, hermano. Aquel predicador que no se llena de ira, hermano, cuando ve que a la iglesia el Señor está siendo abusada, hermano, hay que ponerse, hermano, a pensar qué hay en nuestro corazón. Esa ira es una ira santa, hermano, que realmente el creyente debe de tenerla, de pelear por aquello que es santo. Y eso es, quiero yo que haya esa diferencia, hermano, porque no podemos nosotros, hermanos, debemos de llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran.
Pero si algún creyente está pasando por alguna ira, en la cual, hermano, es más provocada por la impiedad, por aquellas cosas que empezaron a tener en su corazón injustas y lo empezaron a llevar a cabo pensamientos y a tramar pensamientos hacia otro hermano, como lo hizo el mismo Caín, acabar con la fe, levantarle falsos testimonios. Allí, entonces, Dios nos pide en Filipenses 4, cómo tratar con la ira. ¿Cómo podemos nosotros tratar con la ira? Él nos pide a nosotros una obediencia. Dice, alégrense siempre en el Señor, Filipenses 4:4. Les digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles en el Señor. Dice, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten. Agradézcanle siempre. Una parte para evitar la ira y cómo tratar con la ira, hermano, es agradecerle a Dios en todo tiempo. Y entonces dice, la paz de Dios hará, dice esta versión, hará guardia. ¿A dónde? En las puertas, hermano, de nuestro corazón. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Caín no quiso que Dios fuera guarda de sus pensamientos. Él quería cumplir su voluntad en su ira. Porque ustedes, dice, pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. La paz, la verdadera paz viene de nuestro Señor Jesucristo, hermano. La verdadera paz. Así que el Señor nos pide, hermanos, cómo nosotros podemos tratar con esa ira. Dice Proverbios 17:14. El principio de la contienda es como el cal que desata aguas. Por lo tanto, deja la riña antes que se enrede. Antes de que vengan más pleitos, más contienda, decía nuestro hermano, un leño que no ha ardido y está con otro leño ardiente, lo que va a ocasionar es más ira. Más ira. Deja la contienda. Proverbios 19:11. La inteligencia del hombre hace que su furor sea lento. Hermano, cuando un hombre se ira, la inteligencia corre. La inteligencia ya se ha ido. Porque una persona que ha sabido controlar sus emociones ha tenido dominio propio y controla su carácter. Y dice que la gloria de él es pasar por alto la ofensa. Una de las partes, hermano, para poder controlar y que esos momentos de ira no lleguen a nuestra vida, es necesario comunicar lo que nos agrada y lo que no nos gusta. Ahí hay personas que buscan continuamente la ira, el pleito y los problemas, hermano. Continuamente. Entonces, a pesar de que una persona ha dado, ha hablado lo que le agrada y lo que le desagrada. En los trabajos, hermanos, están las herramientas del trabajo y se ponen y las limpian. Otra persona puede llegar y las utiliza y las deja sucias y en un lugar incorrecto. Cuando llega la otra persona le dice, pero ¿por qué las utilizaste? Y entonces aquel momento se llena de ira, pero se aplaca al saber de que debe saber comunicarlo. Las cosas que le gustan y que no le gustan, lo comunica. Pero a pesar de que las puede estar comunicando, esas mismas personas pueden ser una piedra de tropiezo para seguir buscando que usted se llene de ira o tener problemas. Nosotros decimos allá purgarlo, decimos nosotros, no sé, buscando problemas. Entonces ahora que usted comunicó las cosas, es necesario apartarse de esas personas, hermano. Es necesario apartarse. ¿Quiere llevarse el lápiz? Lléveselo.
pero apártese de esas personas para que no caiga en esas iras. Ahora, también cuando se habla, y yo quiero en parte terminar aquí, hermanos, solamente voy a hablar acerca de algo más, y es que también el Señor nos habla del sentimiento de la inmoralidad, de las cosas inmorales que pueden subir a nuestro corazón y que vienen del mismo infierno. Nosotros debemos de eliminar esas cosas. Dice Mateo 5:27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales en ella y en su mente ya ha cometido un pecado con ella. Hoy en día, hermano, se suben las fotografías y ya no es necesario buscar una página de internet apartada, hermano, o la web que está profunda, sino que se pueden ver en las redes sociales. Y entonces cuando un hombre o una mujer ve estas cosas y desea, ya ha caído en adulterio. ¿Y sabe qué cosas más tremendas está? Voy a hablar no con los de afuera, estoy hablando con los de adentro, en la iglesia, hermano. Que aún dentro de la misma iglesia se han deseado mujeres casadas y hombres casados dentro de la misma iglesia. Y es como un fuego del mismo infierno que ha empezado a arder en el corazón de aquellos hombres o aquellas mujeres. Un mismo infierno ha empezado por algo sensual que provocó, hermano. Y entonces el Señor nos dice que nosotros apartemos nuestras miradas de esas cosas para evitar esas cosas en nuestro corazón. Y si han salido, hermanos, debemos nosotros de sacarlas por la puerta de la basura, de evitar esas cosas en nuestro corazón. Hay fotos, hermanos, donde tanto hombres como mujeres suben. ¿Cómo usted se da cuenta que está provocando el mismo infierno, hermano? ¿Cómo sabe si una persona está trayendo moscas o abejas? Las abejas no se acercan a la basura, hermano. Solo las moscas se acercan a la impiedad. Hombres con sus comentarios o mujeres con sus comentarios llenos de impiedad son por consecuencia, hermano, de que se ha empezado algo en el corazón. Y entonces nosotros debemos de analizar, inspeccionar nuestra puerta y decir, Señor, ¿tengo esto realmente en mi corazón? La Escritura dice en Mateo 5:29, así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Aquí está el lápiz, hermano. No está hablando de eso. Está hablando de aquellas cosas que nosotros podemos tener en nuestras manos y decir, la apertura a una red social, dame dominio propio para darle de largo. La apertura a una amistad, Señor, ayúdame a corregirme y a ponerle un stop, parar esa amistad. Dice, y es mejor que pierdas tu parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si es una amistad es pura, hermano, no se va a molestar con ponerles límites a una persona. No se va a molestar. Pero una persona que se enoja es porque está en el mismo infierno y la quiere arrastrar a usted. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Con esto quiero terminar. La Escritura dice, hermano, desechen, desháganse de toda amargura, ira, enojo,
Dice griteríos, calumnias y toda clase de malicia. Dice 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados míos, por cuanto tenemos tales promesas, y limpiémonos de toda inmundicia de la carne. ¿Qué acontecerá si usted tiene algo guardado ahí adentro, hermano, de la casa? Alguna carne que hace tiempo se pudrió. Va a empezar a engendrar huevecillos, hermano. Se va a empezar a pudrir y mosca. Y al principio tal vez no va a oler mal, pero con el tiempo va a empezar a oler mal una parte de la casa, una parte. Después va a empezar a oler mal toda la casa. Solamente porque decidió mantener aquello allí. Y cuando nuestras vidas por dentro empezamos a tener cosas, hermanos, de resentimientos o ira, nuestro carácter va cambiando poquito, a poquito. Empiezan con un no saludo. Empiezan después a parar la cara. Empiezan después a no favores. Y poco a poco empieza una contaminación hasta que se hace un celo y una amargura de corazón. Todos aquellos dolores que pudieron provocar ese daño, hermano, provocan en el corazón ira. Algo que el Señor mostró en sanidad para todos nosotros. Dice la palabra que Él fue llevado afuera de las puertas, a sufrir, como un criminal. Nosotros hoy participamos de la cena del Señor. Participamos de un sufrimiento que era para nosotros. Éramos como el rico, vivos, hermanos, pero en infierno, viviendo una vida de infierno. Ese rico no tuvo más oportunidad. Nosotros tenemos una oportunidad de arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados el día de hoy. Y de venir y decirle, Señor, tú sufriste fuera de la puerta como un criminal. Y fuiste llevado al mismo infierno por nuestros pecados. El Señor no murió, aunque los hombres se hirieron en contra del Hijo de Dios. No fue la ira de los hombres que mató al Señor. Eso se nos ha enseñado. Fue la ira de Caifás, no fue la ira de Pilato, ni de Herodes. No fue la ira de aquel que traspasó su costado lo que lo mató. Fue la ira del Dios mismo, hermano. Fue la ira del Dios mismo, lleno de justicia, que necesitó acabar con cada una de nuestras maldades que fueron puestas sobre Él. Fue la ira del Dios Padre que fue sobre Él, hermano. Y en ese mismo infierno fueron, hermanos, de la cruz fue perdonado nuestro pecado. Yo quiero, hermanos, leerle este versículo. Hebreos 13:12. Por lo cual Jesús también sufrió la muerte fuera de la ciudad para purificar a su pueblo,